y justamente se ha acercado aquí la congresista también, Yanibel Catoma. Vamos a conversar con ella rápidamente para poder escuchar un poco el resumen de las cosas que se han conversado. Ha hablado de uno de los puntos que es mayoritariamente apoyado, el referéndum. ¿Ustedes han apoyado? Sí, esa ha sido la posición de la vocera de Fuerza Popular. Siempre teniendo en cuenta las prioridades y también enfocando que la reforma sea integral y que también pueda incluir otros puntos que han sido tratados en el Acuerdo Nacional que puedan dar lugar a una verdadera reforma estructural del sistema de justicia. ¿Se sorprendió que no haya venido Daniel Salaverry, presidente del Parlamento? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, estoy aquí para representarlo, tiene otras actividades y sobre todo para poder consideremos la participación que se puede tener desde los aportes que podemos hacer y que hemos realizado en el Acuerdo Nacional. Estoy aquí para representar al presidente, tengo el encargo de hacer conocer cuál es la agenda legislativa que se está desarrollando y los aportes que queremos hacer llegar desde el Congreso de la República. Ahora, ¿este apoyo al referéndum es para este año, para el próximo año o para cuándo? Es importante, Fuerza Popular a través de la vocera Úrsula Letona ha hecho conocer, ¿no?, que se van a hacer todos los esfuerzos y que requieren el consenso de todos los partidos políticos, pues la realización del referéndum depende directamente de la aprobación de las propuestas de estas reformas constitucionales que se requieren. Esos inicialmente tienen que llevarse a cabo ahora en el Congreso y para ello se requiere del consenso de todos los partidos políticos y en este escenario hemos manifestado desde el Congreso de la República y también los voceros de los diferentes partidos, ¿no?, la voluntad de trabajar de manera unida, dejando de lado la confrontación no solamente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sino también dentro del Congreso y se pueda dar inicio. Me gustaría que sea más precisa, porque se ha dicho que la mayoría de los asistentes a esta sala al Acuerdo Nacional. Claro que sí, eso es lo que ha manifestado la vocera Fuerza Popular, que se apoya. Se tienen que desarrollar los pasos previos en el Congreso y eso es lo que se espera por parte de todas las bancadas. Se están poniendo contra la pared, pero sí les pide mayor velocidad porque todo está en manos del Parlamento. Así es, todo está en manos del Parlamento y el Parlamento está integrado por varios partidos políticos representados por... Así es, pero para las reformas constitucionales se requiere del consenso y lo que está saliendo como positivo de esta reunión es esa voluntad de unirnos y hacer el consenso que se requiere. ¿Para qué? Para aprobar de manera rápida, urgente, estas medidas constitucionales que puedan dar lugar en su momento. La reforma constitucional solamente requiere la CNE para la recomposición del CNM, tengo entendido, es el único tema que se refiere que necesita una reforma constitucional. ¿No? Así es. Este escenario del Acuerdo Nacional ha servido para evidenciar que adicionalmente a las propuestas que ha hecho el Ejecutivo, que claro, incluyen la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no?, desde las diferentes instituciones, también se ha evidenciado que se requieren más reformas, ¿no? Entonces, de acuerdo al trámite que existe en relación a los proyectos del Ejecutivo, ¿no?, estos ya se encuentran en la Comisión de Constitución, incluso el día de hoy la Comisión de Constitución ha citado a todos los congresistas que han presentado proyectos de ley relacionados a los proyectos del Ejecutivo. ¿Qué posición tiene con lo que dijo Madre de Dios el presidente Vizcarra con el tema de recolección de votos por parte del pueblo? Bueno, esa es una posición del presidente. El día de hoy, como le digo, el primer paso que se está dando en el Acuerdo Nacional, es dejar de lado la confrontación. Y trabajar, dejar de lado, no, yo no me refiero a la recolección de votos, me refiero que eso es lo que ha nacido como resultado de esta reunión. Asimismo, ha salido a la luz una serie de reformas que deben sumarse a toda esta evaluación de medidas que den lugar a una reforma estructural, a una reforma de fondo. Y en eso tenemos que sumar de ninguna manera, porque cuando se debata, por ejemplo, las medidas del Consejo Nacional de la Magistratura, se van a poder tomar en cuenta también en ese momento del debate otras propuestas desde otras instituciones y también de diversos partidos políticos. No se trata de dilatar, de lo que se trata es avanzar, ¿no?, con pies de plomo
todos los proyectos del Ejecutivo y todas las propuestas que se den en el Congreso. Aquí se ha hablado sobre la situación complicada del fiscal de la Nación, Pedro Chávez. ¿Se debe su ausencia? Bueno, yo he sido delegada por el presidente del Congreso, estoy aquí para representarlo, él tiene otras actividades, yo les pediría que lo consulten en el Congreso. Yo he asumido la representación porque considero que participar en este tipo de reuniones nos permite poder aportar a quienes hemos venido participando de manera frontal en la. Por supuesto que sí, no estamos aquí como para hacer evidente un acto de no querer participar, estamos aquí con una voluntad más bien de una participación directa con aportes. Dentro de su agenda, ¿qué compromisos? Claro. No, rechazo totalmente cualquier gesto negativo. Estoy aquí precisamente para representar al presidente y para hacer aportes que representen al Congreso. ¿En qué se han puesto de acuerdo? En que debemos tener una posición de consenso y dejar de lado el enfrentamiento. Es ello que va a dar lugar a que en el Congreso precisamente se puedan debatir todas estas reformas en conjunto y que se pueda lograr el consenso que pueda dar lugar a todas las propuestas que está dando el Ejecutivo. ¿Qué significa para usted la ausencia de incluso algún representante del Ministerio Público? Han estado todas las partes. El fiscal de la Nación, por ejemplo, no ha estado. ¿Se ha tratado algo sobre el fiscal Chávarri, situación delicada? Se ha tratado netamente sobre la exposición del ministro de Justicia en relación a las propuestas que se han hecho llegar al Congreso. En esa exposición hemos podido identificar, por ejemplo, ciertos vacíos que hay y que deben ser integrados tanto por el Poder Ejecutivo o que se darán en el debate. Es decir, que esas propuestas que se han hecho el día de hoy van a enriquecer ese debate finalmente que tiene que dar lugar a una reforma integral del sistema de justicia. El CNM no lo es todo. Entonces, aquí, desde los diferentes ámbitos de la sociedad civil, del Poder Judicial, desde el Congreso de la República, hemos hecho saber cuáles son nuestras posiciones y sobre todo. Puntualmente, sobre Pedro Chávarri. Claro, evidentemente hay un enfrentamiento en relación a la posición del fiscal de la Nación. Consideramos que sí era importante su presencia porque también podíamos haber conocido cuáles son las propuestas de reforma que se están haciendo del Ministerio Público. ¿Ha presentado alguna dispensa? ¿Ha dicho por qué no ha venido? Eso tendría que usted consultarlo con el área de protocolo del gobierno. El compromiso asumido el día de hoy de dejar de lado la confrontación, ¿es un compromiso de Jenny Vilcatoma, de la mesa directiva o de Fuerza Popular? Usted ha escuchado al secretario general del Acuerdo Nacional. Ese es un compromiso que ha salido del debate, de la exposición, de haber escuchado al ministro de Justicia en relación a sus propuestas y sobre todo porque estos acuerdos se van a materializar de acuerdo al consenso que se tenga que dar en el Congreso de la República. Entonces, eso es muy importante, que el día de hoy estamos dando este paso de conversar, de escuchar, de dialogar, de aportar y que eso tiene que finalmente materializarse en el Congreso de la República con el consenso necesario de todas las fuerzas políticas que deben dar lugar a una reforma integral. ¿Eso significa que le van a dar celeridad precisamente a estos proyectos que han presentado? Por supuesto que sí, se les está dando la celeridad. Ya hoy se está discutiendo paralelamente a este acuerdo nacional en la Comisión de Justicia las propuestas del Ejecutivo. Tanto es así que varios integrantes de varias bancadas se han tenido que retirar porque tenían que exponer sus proyectos de ley en relación a las propuestas del Ejecutivo. Gracias. Catherine, hemos escuchado pues a la congresista Jenny Vilcatoma, tercera vicepresidenta del Congreso, quien ha dado pues declaraciones, detalles sobre lo que ha sido este conversatorio, este foro que se ha llevado el día de hoy aquí en Palacio de Gobierno. Hemos escuchado también algunos detalles de otros temas de importancia que se han tratado entre las autoridades, ¿no? Sobre todo remarcar la ausencia del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Catherine.